Bueno, y buenas noches. Gracias, Explora, por invitarme a hablar de este tema, pues, que está sonando tanto, digamos, en los medios y que, bueno, tiene un poco conmocionada digamos, la comunidad científica. Y gracias a ustedes, pues, por atender esta invitación. Antes de comenzar, yo quiero apelar a dos ideas básicas que existen en el mundo de la educación o en el mundo del aprendizaje. La primera tiene que ver con el convencimiento que yo tengo de que entender o aprender una cosa no necesariamente es de primerazo cogerse todos los detalles, ser capaz de hablar con propiedad de ella, sino esencialmente acostumbrarse a hablar de ella, ¿cierto? Esencialmente lo que uno hace es que termina acostumbrándose a hablar de ciertas cosas con dignidad y felicidad, pues, porque hay quienes se acostumbran a cosas malas. Y por la misma razón, lo más seguro que pasará después de esta charla es que no todo se entienda en el sentido que todos esperamos, pero al menos, digamos, espero que sea la cuota inicial para eso. Y la segunda cosa a la que quiero apelar es una frase muy famosa del profesor Niels Bohr, el segundo hombre más inteligente del siglo XX, que decía que quien al descubrir o al conocer de primerazo las ideas de la física contemporánea asegure que todo es claro y entendible, seguramente es porque no ha entendido un carajo, ¿cierto? Es una frase que a veces la sacamos a colación los profesores para demostrar o para, digamos, justificar nuestra inhabilidad de explicar las cosas, porque obviamente lo que le dice uno al estudiante es: si usted cree que entendió, entonces no entendió, pero si no entendió, entonces va bien, ¿cierto? Bueno, no, pero la frase, cuando uno empieza a involucrarse en estos temas de la física contemporánea, tiene en realidad una gran validez. Bueno, he dividido la conversación hoy, que además es un reto muy grande, porque como van a ver, la conversación prácticamente comprime la historia de la cosmología en un rato, lo que es un reto muy grande, por lo menos para mí, porque yo tengo, digamos, siempre como esa ambición de que ustedes al menos conozcan algunas de las analogías más importantes o la historia de las ideas, que sean capaces de llegar a los resultados por su cuenta. Entonces voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible, aunque yo estoy seguro que el tiempo siempre será un problema. Lo voy a dividir entonces entre el presente de la noticia, el pasado, lo que hubo antes de eso, que justamente es lo que casi ninguno conocemos a cabalidad y por lo cual no entendemos la importancia de la noticia, y el futuro. O sea, ¿qué nos depara el futuro en relación con el descubrimiento? Bueno, la noticia tiene una serie de protagonistas bien importantes. Entre ellos está este bonito instrumento o este bonito, digamos, laboratorio científico que está instalado en, digamos, las instalaciones humanas o científicas más al sur en la Tierra. En realidad, este instrumento está ubicado exactamente en latitud menos 90 grados. Es decir, está, si no en el Polo Norte, está a unos metros del Polo Norte, en la estación Amundsen-Scott, ¿cierto? Que fue instalado, digamos, allí. ¿Qué dije? Norte, perdón. ¿Sí vio? ¿Sí vio? Esa era una prueba ahí. En el Polo Sur, menos 90 grados de latitud. Está instalada cerca a, digamos, un laboratorio que permite, digamos, vivir dignamente en un lugar donde las temperaturas son muy gélidas. La temperatura en este lugar cae en el invierno por, digamos, cerca a los 70 grados bajo cero. Allí ustedes ven una serie o dos instrumentos básicamente, una antena y otra, o la que parece ser otra antena, y en este caso la que nos interesa es esta, que fue la que realizó el descubrimiento. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que podríamos llamar a primera vista un telescopio. Es un telescopio, un tubo de más o menos unos 25 centímetros de diámetro, que por dentro tiene un juego de óptica y un detector especializado, pero que no percibe luz visible como la que perciben nuestras retinas, sino que en realidad percibe lo que está, digamos, un poco entre la frontera de las ondas de radio y el infrarrojo. La frecuencia en la que trabaja este instrumento es de más o menos unos
500 gigahertz. Por comparación, los teléfonos celulares que todos ustedes llevan hoy funcionan más o menos con una frecuencia de 2 gigahertz. Esto está trabajando a una frecuencia 200 veces más alta. El otro protagonista de esta historia es el fantástico cielo, digamos, que se puede observar desde el Polo Sur, ¿cierto? Estamos hablando de que estamos ubicados en un lugar alto, en realidad, para los estándares normales. Este observatorio, esta base está ubicada a unos 2.800 metros sobre el nivel del mar, en lo que se llama la meseta antártica, ¿cierto? Debajo de él hay muchísimo hielo que se ha acumulado durante millones de años. Es uno de los lugares más secos del planeta, probablemente más seco que cualquiera de los desiertos que conocemos. Y la razón es que toda el agua está congelada. Al ser extremadamente seco, la luz de longitudes de onda relativamente larga pasa, digamos, tranquilamente a través de la atmósfera. Si tratáramos de hacer observaciones como las que hace este instrumento aquí en Medellín, el agua de la atmósfera podría absorber parte de la radiación que necesitamos detectar. Ahora bien, en este lugar solo tenemos acceso a un hemisferio del cielo. A diferencia de lo que sucede aquí en Medellín, en otros lugares, digamos cerca del Ecuador, donde podemos ver tanto el hemisferio norte y el hemisferio sur, simplemente si somos pacientes y esperamos a que la Tierra rote. Allí solamente podemos ver un hemisferio, es ese que ustedes están viendo ahí, donde ven algunas constelaciones, digamos, reconocibles, aunque la mayoría son un poco extrañas para nosotros, están muy al sur. El Centauro, el Lobo, el Altar, el Pavo Real, el Octante, el Tucán, Escultor. Ese cielo que ustedes ven ahí da vueltas alrededor del observatorio, digamos, durante todo el día y nunca cambia. Desde allá no se ve en ningún momento la Osa Mayor, no se ve la Lira, las constelaciones del hemisferio norte. El punto de interés de ese cielo fascinante que se ve allá aquí vemos en una línea muy tenue, no se alcanza a ver en la presentación, por donde pasa la Vía Láctea. Y ese instrumento está en particular apuntando a una región que no está, digamos, o que no coincide con la Vía Láctea, sino que está un poco levantada sobre la Vía Láctea. Como de lo que se trata es de observar la luz que nos llega de galaxias remotas, no podemos mirar en la dirección de la galaxia porque la galaxia produce una cantidad de radiación, de luz en toda la longitud de onda que bloquearía cualquiera de las tenues, digamos, formas de radiación que vemos desde el fondo. Entonces, a lo que a nosotros nos interesa es ver por encima de la Vía Láctea, en ese parche de cielo que está ahí marcado con la CMB, que significa Cosmic Microwave Background, que es lo que está observando, digamos, este instrumento. Si ustedes comparan un poco estas dos cosas, verán que esencialmente el instrumento está observando en la dirección de varias constelaciones. No hay una coincidencia perfecta en esta imagen, la galaxia está un poco más abajo, aquí está un poquito más arriba, pero ya le está observando en dirección a constelaciones como la Hidra, el Tucán, el Octante, el Indio, aunque ninguna de esas constelaciones, estrellas, le interesan en realidad al instrumento. Los otros protagonistas de esta historia, naturalmente, son los seres humanos, como el profesor John Novak. Deberían empezar a recordar el nombre de este personaje porque, con temor a equivocarme, podría predecir que se va a ganar el premio Nobel prontamente si se llega a confirmar este descubrimiento. Ahorita le voy a mostrar los otros dos personajes que se ganarían el premio Nobel. A este personaje que ya lo están empezando a llamar la estrella polar, por razones obvias, le ha tocado, digamos, soportar durísimas condiciones de trabajo, no solamente en el polo, sino también en el laboratorio, en la Universidad de Harvard, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde se construyeron los instrumentos. Él y un grupo realmente muy numeroso de personas, digamos, son los responsables de que estemos hablando el día de hoy aquí. Yo solamente les quiero poner en su justa medida lo que significa esto. Estamos hablando de que la persona que está manejando, por ejemplo, en este momento el trineo, es alguien que está casado, tiene hijos, y que le dice a la esposa: mi amor, me voy a ir 3 meses al Polo Sur a descubrir las ondas gravitacionales producidas en la creación. La señora le dije: no pendeje, mi hijo, dedíquese a otra cosa, que nos volvamos ricos, y digamos, de dejarnos solos por tanto tiempo. Esta gente está buscando cosas que absolutamente nadie entiende lo que son. Y lo hacen arriesgando su vida y arriesgando sus familias, como les digo, en uno de los lugares más fríos del planeta.
Las observaciones no se realizan en verano, a propósito, en verano se hacen este tipo de cosas, instalar los instrumentos, etc. En realidad las observaciones las realizan durante el frío invierno del Polo Sur, mientras nosotros estamos, digamos, en el norte están disfrutando del verano, bueno, disfrutando, eso era antes, supuestamente disfrutando del verano en el hemisferio norte, estos están trabajando, los instrumentos están recogiendo información. Bueno, ¿y qué fue la información o cuál es la información que recogió el instrumento, digamos, durante los últimos par de años? Porque en realidad esta es una serie de instrumentos que venía trabajando desde hace un par de años. Esencialmente, como les decía ahorita, este instrumento observa en la dirección que les estoy señalando ahí. Para quienes conocen algo de astronomía, identificaron ahí algunos objetos, digamos, reconocibles, el Tucán, la estrella Achernar, la constelación de Ave Fénix, que yo les diría la próxima vez que las vean en el cielo, en realidad échense la bendición, porque en la dirección a estas cosas, digamos, se descubrió una cosa fascinante. Pudimos observar las huellas de lo que yo he llamado la creación. Bueno, quiero hacer una aclaración sobre la creación, echarse la bendición y otras referencias a la cultura popular que voy a hacer, ¿cierto? Simplemente yo no me puedo resistir a la tradición popular. Yo realmente no pienso que el universo haya sido creado por un agente sobrenatural, ni que haya sido creado, digamos, de una manera artificiosa o consciente. Y tampoco creo que echarse la bendición ayude cuando uno mira hacia el cielo, ¿cierto? Las dos cosas, sin embargo, son fenómenos culturales y personales muy bonitos que, digamos, de los que no quiero hablar. No quiero pues que me relacionen un poco con esos fenómenos, simplemente estoy aquí hablando como escuché hablar a mi abuelita toda mi infancia. Entonces, en este cuadro, en esta región que ustedes ven ahí señalada, esto fue lo que observó el BICEP 2, ¿cierto? Pasar de aquí, que es algo que hicieron los primeros hombres, lo que hicieron los griegos. Aquí nos tomó prácticamente 5.000 años de tecnología, empezando desde la rueda hasta llegar a los últimos desarrollos electrónicos. Obviamente esto parece más bonito, pero esto que hay aquí contiene el secreto del origen del universo. El secreto del origen del universo está en esa imagen incomprensible que hemos visto durante estas semanas, digamos, en los medios y en las revistas. Y más allá de esta imagen que, repito, se coincide exactamente con la porción del cielo que estamos mirando, les voy a apuntar a este cuadrito que hay aquí, que esencialmente estaría ubicado un poco más abajo de la constelación del Tucán. Y ese cuadrito que hay aquí, que contiene esta imagen misteriosa de rayitas negras que voy a tratar de explicar enseguida, es, digamos, el resultado del que todo el mundo está hablando, ¿cierto? Nunca se habían visto tantos científicos tan emocionados por un montón de rayitas negras sobre un fondo rojo y azul, ¿cierto? Es el tipo de cosas que uno ve pues, en la gente también en otras áreas, digamos, de la cultura humana. Ese cuadrito, repito, está más o menos en esta región del cielo y de nuevo les digo, cuando miren en esa dirección, piensen en lo que ese remolino de rayitas tiene escrito, ¿cierto? Y piensen lo que nos demoramos para bajar de allá a este remolino de cuadritos. Una analogía, una manera de sensibilizarlos acerca del valor que tiene este descubrimiento, podría ser comparar esta imagen con esta otra, que no sé si reconocerán, ¿cierto? Esta imagen que ustedes ven aquí es las huellas dejadas por Australopithecus, algunos de nuestros, digamos, primos lejanos, que andaban erguidos en dos piernas, ¿cierto?, en la sabana africana, y que caminaron, digamos, por pantano volcánico hace aproximadamente, digamos, un par de millones de años. Aquí vemos entonces la huella exactamente de un Australopithecus. Estamos viendo el origen de los seres humanos. Esto emocionó tanto a los astrónomos como esto emocionó a los paleoantropólogos hace varias décadas, en los años 70. Y bueno, a otros los emocionó fue este, ¿cierto? Apelando nuevamente a la cultura popular, si ustedes quieren que les compare esta imagencita o lo que hay ahí en esa imagen, yo podría decir, en realidad es algo como esto. Pero bueno, muy bien, ese es el presente. ¿Qué más les puedo yo decir? ¿Qué más les puedo yo explicar sobre una noticia? No, sobre esto no. ¿Qué más les puedo yo explicar sobre una noticia que ha estado repetida una y otra vez, digamos, en internet, hasta en RCN y en Caracol la pasaron, con todo, digamos, el respeto de RCN y Caracol? ¿Qué puedo yo más decir sobre la noticia? Bueno, en realidad la invitación que Ana, digamos, y el Parque Explora me hizo el día de hoy aquí es a tratar de darle sentido a esa supuesta
digamos, información que tiene conmocionados a los cosmólogos y los tiene pues en un estado así como de emoción tan grande. Darle sentido, que para todos nosotros sea tan emocionante. Tal vez, si usted guarda estas dos imágenes, de pronto logre entender la emoción, pero no sé si de pronto, yo creo que ya la entendió, ya sabe usted cuál es el significado, pero no sé si usted logra captar el significado de esto. Esto es un poco el esfuerzo, digamos, que de pronto es inútil que voy a hacer el día en este rato. Bueno, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó todo? Cuando digo que cómo comenzó todo, me refiero a cómo comenzó el universo. No, me refiero a cómo comenzó la historia, digamos, reciente de ese remolino de rayitas en una imagen de la radiación de fondo. Todo me conduce al Vaticano. Pues todo comenzó, señoras y señores, con el padre de la cosmología física, el señor Georges Lemaître, o el padre Georges Lemaître, quien es nada más y nada menos que, digamos, el que comenzó a pensar por primera vez y que tuvo las primeras intuiciones de lo que hoy entendemos como un hecho sobre la formación del universo. Y obviamente, a su lado, en esta fotografía del año 1933, el señor Albert Einstein, quien con su poderosa intuición, una intuición, digamos, que no ha podido ser equiparada hasta ahora, por lo menos la historia no nos ha mostrado otra intuición, fue capaz de imaginarse el comportamiento de cosas que nadie adivinaba, digamos, que podían comportarse de esa manera, ¿cierto? Estos dos personajes, pues, son, digamos, los que comenzaron la historia que les estamos contando el día de hoy. El señor Georges Lemaître, en el año 1927, estoy aquí tapando la fecha, 1927 es el año del nacimiento de toda esta teoría, 1927. Escribió un artículo en una revista francesa, bueno, ahí puedo estar equivocado, pues es una revista belga, ya lamentablemente no puse la revista, que tenía ese título, lo puse en francés, aunque yo no tengo ni idea, ni papa de idea de francés. Me pareció muy interesante ponerlo en francés porque el artículo se escribió originalmente en francés, aunque ya para aquella época todos escribían en inglés, ¿cierto? Ya había un dominio del inglés. Un universo homogéneo de masa constante y de expansión, creo que es expansión constante en dirección radial, como os he mostrado por las nebulosas extragalácticas. Naturalmente ustedes deben tener una traducción mucho mejor, los que saben, digamos, francés, pero esencialmente aquí está escrita la idea de la expansión radial del universo y la idea de que la clave de la expansión está en las galaxias, ¿cierto? Lo que llaman aquí las nebulosas extragalácticas. Este es el artículo fundacional de la cosmología. Aquí comenzó la cosmología. Este artículo solo fue traducido al inglés en el año de 1931, unos años después de que Edwin Hubble y Humason publicaran en inglés el artículo de la expansión del universo y por el cual se le ha atribuido a Hubble el descubrimiento de la expansión. Sin embargo, desde hace un par de años para acá, y yo no soy nadie pues, para llegar a decir si esa controversia se ha resuelto, se viene diciendo de forma repetida que fue Georges Lemaître el descubridor de la ley de la expansión del universo con la que comenzó la cosmología. Yo creo que son nombres que nos deben empezar a sonar porque son los nombres, digamos, que la historia nos enseñará que fueron los que comenzaron todo esto. El señor Georges Lemaître esencialmente fue la persona o la primera persona, según esto, en la que pensó en este fenómeno, que es el fenómeno clave de todo el descubrimiento de Bicep. Este fenómeno se conoce como el fenómeno de la expansión del universo. La expansión del universo es un fenómeno que ahora prácticamente es explicado desde kinder, ¿cierto? Y todo el mundo lo entiende, en el sentido de que como lo ha escuchado desde kinder, entonces ya cree que lo entiende, ¿cierto? Pero en realidad lo que vemos es que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a hablar del fenómeno de la expansión. En muy pocas palabras, la expansión es un fenómeno en el cual las cosas, aún sin moverse, se separan. Las cosas, aún sin moverse, se separan. Plantéele esa paradoja cualquiera. Dígame dos objetos que no se muevan, pero se separen entre sí. No se muevan. Ah, no, un señor en un bus y la señora en la casa. No, un momentico, pero el señor va en el bus quieto respecto al bus, pero el bus se está moviendo.
En este caso estamos hablando de cosas completamente quietas. La respuesta a esa paradoja es dos galaxias. Las galaxias en general están quietas en el espacio, pero se separan. Y la razón es un fenómeno que descubrió Lemaitre, o que puso por primera vez Lemaitre en el contexto de la cosmología, y que ya en la teoría de Einstein está presente en potencia. Y ese fenómeno es el fenómeno en el cual el espacio que separa las cosas puede crecer. Puede crecer. Es como si a usted le vendieran un cuaderno, digamos, cuadriculado, que tuviera, digamos, 100 líneas de cuadrículas, y con el tiempo el número de cuadrículas dentro del cuaderno creciera, ¿cierto? De alguna manera. El aumento en el espacio, que es, digamos, el fenómeno básico de la expansión, yo lo describo como una creación continua de kilómetros. En el universo nada se crea a partir de la nada, excepto el espacio mismo. El espacio se está creando continuamente, se está apareciendo continuamente, pero lo hace a un ritmo increíblemente pequeño. Se necesitan 400.000 billones de kilómetros para que en ese espacio cada segundo se cree 1 kilómetro, ¿cierto? La cifra es abominable y explica por qué mentes tan grandes como las de Newton, por ejemplo, no se había percatado del fenómeno. El mismo Einstein no se percató del fenómeno. Del fenómeno se percató Lemaitre al observar lo que estaban viendo los astrónomos. Resulta que nosotros podemos ver a 400.000 billones de kilómetros. Esa es la distancia a la que está una galaxia. Piensen, por ejemplo, en la galaxia de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda en realidad está mucho más lejos que esto, está más lejos que esto. Entonces, piensen en la galaxia de Andrómeda. Los astrónomos podemos ver hasta allá. ¿Qué ve un astrónomo si se crea 1 kilómetro cada segundo? Lo que va a ver el astrónomo es, no va a sentir la separación, ¿viste? ¿Para dónde va Andrómeda? ¿Cierto? Lo que va a ver el astrónomo es que la luz que llega de Andrómeda, por un fenómeno que se conoce como efecto Doppler, se corre hacia el rojo. Andrómeda o de otras nebulosas, porque todas las nebulosas tienen este fenómeno, se corre hacia el rojo, sutilmente, pero es lo suficientemente detectable como para que astrónomos a principios del siglo XX lo vieran, y esa fue, digamos, la información que utilizó Lemaitre para decir la expansión del espacio, la expansión del universo existe. Entonces, ese es el primer dato que uno tiene que meterse en la cabeza. Todos los días se crean nuevos kilómetros, pero a un ritmo extremadamente lento, bueno, todos los segundos. Ahora bien, la idea o el razonamiento limpio de Lemaitre, y por el cual se lo llama el padre de la cosmología física moderna, es este: si todo lo que vemos se está separando, entonces, al echar la película hacia atrás, en algún momento tuvo que haber estado en el mismo lugar. O sea, si las galaxias que vemos allá afuera, en este momento, el espacio entre ellas está aumentando de tamaño, al echar hacia atrás, el espacio empezaría a desaparecer, y en algún momento todas las galaxias que vemos debieron haber estado reunidas en una bola digamos, muy densa y muy caliente, que el señor Lemaitre llamó el huevo primigenio. Lemaitre, con esa idea en la cabeza, se fue para las conferencias Solvay en el año 1927 y se entrevistó con Einstein. Le dijo: acabo de publicar un artículo en francés presentando esta idea, ¿usted qué opina? Y Einstein le dijo: he leído su artículo, los cálculos son correctos, pero la física es horrible, ¿cierto? Es decir, Einstein obviamente no podía hablar más de su teoría, ¿cierto? Lemaitre era uno de los pocos, un puñado de físicos en el mundo que dominaba la teoría de la relatividad como la dominaba Einstein. Estamos hablando de que podrían existir 7 personas en todo el planeta que eran los únicos que conocían la relatividad, capaces de hacer algo con la relatividad, y uno era Lemaitre. Entonces Einstein lo tenía en muy buena estima. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay una cosa que creo que a no todos nos enseñan en el colegio, y es que física y matemática no son lo mismo, ¿cierto? Es como pensar, y esta es la analogía que yo siempre doy, que la poesía y la gramática tienen algo que ver. Nada que ver. La gramática es el medio, el español, el idioma es el medio para expresar ideas, digamos, poéticas. Lo mismo, la física necesita un medio para abreviar la intuición, ¿cierto? Esas son las matemáticas. Entonces Einstein le está diciendo: usted es muy buen matemático, pero como físico es una bestia, hermano. ¿Cómo se le ocurre que todo arrancó en un huevo primigenio? No jodas, ¿cierto? Eso pensaba Einstein por dentro, no jodas en alemán. Bueno, Einstein no fue el único que se burló del señor Lemaitre. Hubo alguien que se burló con mucha más vehemencia,
y lo hizo públicamente. No quise ni siquiera traer la cara de este señor, aunque es uno de los más grandes astrofísicos que ha existido por siempre. Hoy sabemos que las estrellas crean elementos químicos nuevos gracias a Fred Hoyle. Como la foto de Fred Hoyle está en Wikipedia, preferí traer esta, la primera que me encontré en Facebook. Entonces, y quiero traer esta porque miren, todos conocen esta cara. Esta fue la cara que Fred Hoyle le hizo a la teoría de Lemaitre de que todo había nacido en un huevo primigenio. No sea ridículo, ¿este qué está pensando? Que el universo nació pues en una gran explosión, oigan este tema. Y entonces se burlaban así en un programa que pasaron en una emisora de radio y en el año 1949 por la BBC. Pues en inglés esa gran explosión, Big Bang, sonó tanto, primero entre los medios, que terminó convirtiéndose en el nombre que se le da a la teoría que se inventó el señor Lemaitre. Una de las razones por las que posiblemente la mayoría le hicieron esta cara a Lemaitre y por la que la mayoría de nosotros entendemos relativamente mal la teoría del Big Bang es que la mayoría de lo que de nosotros pensamos sobre el Big Bang algo que es realmente equivocado. Todos pensamos, y sobre todo cuando vemos este tipo de dibujos, que el universo se creó a partir de un punto y de ahí nació todo el universo, ¿cierto? Eso es lo que todo el mundo piensa. Eso es lo que más o menos la mayoría pensaba en el tiempo de Lemaitre. Hasta tal vez el mismo Lemaitre pudo haber pensado esto. Pero ¿qué sucede? Sucede que en nuestra limitada visión del universo tenemos que admitir que es posible que existan otras partes del universo que no hemos podido percibir. Sí, no, esperemos a que tengamos mejores telescopios. No, los telescopios que tenemos son los mejores. ¿Cómo era? Que acabamos de estrenar uno allá en el Polo Sur que ya vio hasta el Big Bang. ¿Cierto? El problema no son los telescopios, el problema es hay una limitación de principio en la naturaleza. No podemos ver todo el universo porque para que uno pueda ver algo, la luz le tiene que llegar. Y si bien la luz de ustedes me llega en nanosegundos, la de la Luna me llega en un par de segundos, la de Júpiter me llega en una media hora y así sucesivamente, y la de galaxias remotas me llegan en millones de años, hay puntos del universo en los que la luz se demora 400.000 millones de años en llegar. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía viene en flota, comiéndose la coca, ¿cierto? La luz viene todavía en camino, la vamos a detectar ¿cuándo? En el futuro remoto, ahora parece que no, ¿cierto? El caso es que la luz todavía viene en flota de esas regiones invisibles del universo. Hay un universo que no hemos observado. Pensar que todo vino de un punto entonces es ridículo, porque es como considerar que esta parte del universo es lo único que existía. A todo ese universo lo voy a llamar aquí el universo común. Es una gigantesca cantidad de espacio, podría contener una cantidad infinita de galaxias, y por infinito aquí entiendo un número que no cabe en la cabeza ni siquiera, digamos, de los matemáticos. Este es el que llamamos el universo común. Ahora bien, el universo que está dentro de esta caja blanca que hay aquí, obviamente todos me imagino que entendieron que estoy aquí reduciendo el universo a una lámina. El universo que hay en esta caja blanca es lo que llamamos el universo observable. Cuando uno le dice que el universo tiene 100.000 millones de galaxias, le están hablando es de esa caja. El universo en realidad podría contener un gogol de galaxias. ¿Se acuerdan del gogol que nos presentaba Sagan en Cosmos? Un gogol de galaxias o un gogolplex de galaxias. Pero solo en la caja en la que podemos ver solamente hay 100.000 millones. Ahora bien, si hay otras porciones de universo, hay extraterrestres pensando las mismas idioteces que nosotros. El universo nació de un punto, su propio universo observable. Cuando uno ve desde afuera los dos extraterrestres, digamos, bestias, diciendo eso, uno dice, es que esta gente no se ha dado cuenta de la gran imagen. Y la gran imagen es que en realidad, ¿cierto? El origen, digamos, del universo ocurrió tanto en el punto que hay a la izquierda como el de la derecha. En realidad existen infinitos puntos en los que ocurrió el origen. En realidad el origen ocurrió en todas partes, ¿cierto? Todos los puntos que hay en esta habitación estuvieron en el Big Bang. Yo tengo otro chiste para decirme eso, y es que uno no puede poner una virgencita en el lugar donde ocurrió el Big Bang. Todo el mundo desesperado, vámonos a buscar un lugar del universo donde poner la virgen, o donde poner cultura popular, o vamos a colocar allá, qué sé yo, un busto de Jorge Zuluaga, lo que sea. ¿Vale? Vamos a buscar el lugar donde ocurrió el Big Bang, y el resultado es no lo encuentran. La Virgen hay que ponerla en esa esquina de esta plataforma, allá ocurrió el Big Bang. Big Bang, sí, ok. En la punta de mi cabeza ocurrió el Big Bang. Todos los puntos ocurrió el Big Bang. El universo podría ser infinito. Pero entonces, ¿cómo es posible que el universo sea infinito y tenga un montón de puntos al principio y todo estaba reducido a un punto? No, señor, es que la historia no es así. La historia no es que todo estaba reducido a un punto. La historia es que lo que usted puede ver estaba reducido a un espacio muy pequeño.
lo que usted puede ver. Pero en realidad habían muchos puntos de esos por todo el que podría ser un infinito espacio. ¿Correcto? La idea de Lemaitre se mantuvo así hasta la década de los años 60. Lemaitre logró morirse después de que le contaran de este descubrimiento. Lo que para mí me produce gran felicidad, porque yo recuerdo mucho que Sagan hablaba mucho de que le daba mucho pesar que se iba a morir y no iba a ver llegar a la sonda New Horizons, o él no le iba a tocar ver los grandes descubrimientos de la astronomía del futuro. A Sagan, creo que Sagan, a ver, alguien me podrá corregir, de pronto ustedes que tienen Wikipedia ahí en internet podrán saberlo, Sagan posiblemente se murió después de que descubrieran el primer planeta extrasolar. Eso me hace muy feliz también, que él haya podido presenciar el descubrimiento de un planeta extraterrestre, porque él fue uno de los más grandes astrobiólogos que existió. Entonces, Lemaitre alcanzó a ver la buena suerte que encontraron Penzias y Wilson, Arno Penzias y Robert W. Wilson, ganadores posteriormente del premio, que eran dos radioastrónomos que estaban buscando chatarra para trabajar. La encontraron, está allá atrás, en una antena que utilizaban las industrias Bell para comunicarse con satélites, pero que ya no estaban utilizando. Les regalaron la antena con la mala suerte de que dentro de la antena había un premio Nobel. Como digo yo. Esa antena venía con premio Nobel adentro, y palomas, y caca de palomas también. Estos señores hicieron uno de los más grandes descubrimientos del siglo XX, comparable al descubrimiento que estamos haciendo hoy. Estos señores descubrieron o le dieron sentido a la frase de que donde hubo fuego, cenizas quedan. Si el universo inicialmente estuvo en un estado muy caliente, todos los puntos, hoy en día debería haber algo así como una especie de ecos de esos momentos, deberían haber cenizas de esos momentos. Efectivamente, estos señores lo descubrieron y hoy en día llamamos a esa luz que quedó, a esos ecos de la creación, la radiación cósmica de fondo. Lo que ustedes están viendo ahí en realidad es un mapa de todo el cielo. Miren que se parecen a estos pedazos de cielo que les mostraba de BICEP 2, pero en realidad este es un mapa del todo el cielo. Todo el cielo está contenido en ese óvalo. Y esa coloración azul representa la intensidad de ondas de radio, más o menos de unos 10 gigahertz observadas por Penzias y Wilson cuando miraban por todo el cielo. El descubrimiento que ellos hicieron esencialmente es que el universo está lleno de microondas, y esas microondas son efectivamente los ecos de la creación. La pregunta es, si pudiéramos sintonizar el universo, detectar esta radiación es difícil en la época de Penzias y Wilson. Hoy en día, un detector de radio tan sencillo como un televisor, bueno, un poquito más moderno, un detector de radio tan sencillo como un televisor puede detectar cuando está sintonizado en una frecuencia cualquiera. Los televisores funcionan justamente en microondas, puede detectar la radiación de fondo. O sea, si usted tiene un sensor y puede sintonizarlo en microondas, lo que usted percibe como ruido, en realidad es el eco de la creación, el eco del momento, digamos, de nacimiento del universo. En realidad es un eco muy procesado, ese eco no nos llega, digamos, desde todas partes al principio. En realidad, los puntos de los cuales nos llega la radiación de fondo forman una gigantesca esfera alrededor de la Tierra que tiene desde la Tierra hasta ella un tiempo de viaje en flota de 13.800 millones de años. Los fotones, las partículas de luz que nos están llegando en este momento de la radiación de fondo, ¿cierto?, fueron emitidas hace 13.800 millones de años de un punto situado en una gigantesca esfera. Esta es una famosa, digamos, representación gráfica que hace el software Uniview, que todos seguramente ustedes conocen, que hemos tenido shows aquí en el planetario muy bonitos. En el centro de esa esfera está la Tierra. Hay una cosa que, digamos, es muy difícil de entender en relación con la radiación de fondo y el fenómeno de la expansión, y con lo siguiente, que es una de la siguiente clave al descubrimiento de BICEP, que es la inflación. Tiene que ver con el hecho de que, digamos, cuando uno dice que la radiación de fondo, que esta luz que hay aquí, le llega a uno desde puntos remotos, uno lo que piensa es esencialmente que la creación o el universo nació allá, ¿cierto? Lo que estamos viendo es el universo desde lo lejos. Ay, allá está el Big Bang, cojan naves espaciales y nos vamos para allá, ¿cierto? No. Cuando usted dice que el universo, que la radiación viene de allá, lo que pasa es que usted no puede mirarse a usted mismo y mirar la radiación de fondo. Y la razón es muy sencilla. Hace mucho dejó de emitir radiación de fondo usted. Eso era cuando no había ni estrella, ni vía láctea, ni planeta.
Cuando eso pasaba, la radiación de fondo se estaba emitiendo. Entonces usted mira a usted mismo, toda la radiación que usted emitió, o que esta parte del universo emitió, ya está lejos, está a 13.700 millones. Hay un lugar en el universo, en este universo común, en donde alguien está diciendo, estoy necesitando radiación de fondo en esa dirección, y esa radiación de fondo es justa la radiación de fondo que salió de este punto del espacio en el que estoy parado. Para entender esa idea, a mí me gusta utilizar una analogía con el sonido, y que a propósito coincide con una analogía que utilizaron en el último capítulo de Cosmos. Hubo unas analogías entre la luz y el sonido, algunas muy confusas. Vamos a ver si la mía no es, digamos, no es tan confusa. Para este experimento me voy a imaginar algo así como que el universo es un supermercado extremadamente concurrido, o un centro comercial extremadamente concurrido. Cada una de las personas que hay ahí representan en nuestro universo, ¿cierto? Puntos. En este caso hay galaxias, pero en realidad estamos hablando del momento casi de la creación. Hay puntos repartidos por todo el espacio, de la misma manera que hay personas repartidas por todo el centro comercial o por todo el supermercado. ¿Ok? Muy bien, vamos a ubicar a uno de los personajes. Este es ¿Dónde está? ¿Cierto? Este es de la serie ¿Dónde está Javier? ¿Cierto? Traducida al español. Bueno, Javier es ese señor de vestidito verde bonito que hay en la mitad de este es usted. Y la analogía que vamos a utilizar aquí con la radiación de fondo es, en vez de hablar de radiación de fondo, vamos a hablar de sonido de fondo, del sonido de fondo, ¿cierto? Estamos en un supermercado y esta persona o este personaje está escuchando todo lo que se oye en el supermercado, ¿correcto? De la misma manera, en el universo, usted puede estar en un punto y en lugar de estarlo escuchando, usted está viendo con un telescopio, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué sabemos nosotros sobre el sonido? Que no se propaga de forma instantánea. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahí donde está Javier, o usted, ¿cierto? Él no está escuchando todo el auditorio, todo lo que ocurre en el supermercado, ¿cierto? Él no puede escucharlo todo. Un momentico, no, si yo voy y me paro en la mitad de un supermercado, escucho todo. Ah, no, pero es porque el sonido viaja muy rápido. Pero ¿qué sucede si a este señor lo pararan ahí, todos estuvieran en silencio y súbitamente todos empezaran a hablar? Lo que sucedería sería, esencialmente, según nos enseña la física, que en aproximadamente unos 10 milisegundos, él apenas estaría percibiendo el sonido a 3 metros de distancia. Solo las personas a 3 metros de distancia él las estaría escuchando. Al pasar 20 milisegundos, él ya vería escucharía a 6 metros de distancia. Al pasar 30, escucharía 9, y al pasar, por ejemplo, 60, escucharía ya a 18 metros de distancia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros llamamos la radiación de fondo? De manera análoga, la radiación de fondo es el sonido que nos alcanza a llegar de objetos que están a una distancia adecuada para que el sonido o la luz nos llegue, digamos, en el tiempo que lleva el universo. Esto que hay ahí, esta bola que ustedes ven ahí, sería entonces no el universo observable, sino el supermercado escuchable, ¿cierto? El análogo al universo observable es el supermercado escuchable. Correcto. Ahora, piensen en una cosa, una persona que está ubicada por aquí en el borde del supermercado tiene una esfera de escuchabilidad diferente a la mía. Cada uno, usted tiene un universo observable para usted solo. Aquí veo una persona que está a 10 metros más adelante, esa persona vive 10 metros más allá del borde de mi universo. Es increíble. Usted puede darse el lujo de llegar a la casa hoy diciendo, para mí un universo observable solito, centrado en mi cabeza. Yo tengo, usted a 2 metros de una persona y usted puede decir, yo tengo 2 metros más de universo que usted, papá, ¿cierto? Correcto, entonces miren, esta es la analogía. Ahora, miren la pregunta que se hicieron los astrónomos desde el tiempo de Penzias y Wilson. ¿Podrían 2 personas, usted está escuchando lo que se conversa en el supermercado, ¿podrían 2 personas que están en extremos opuestos del supermercado estar hablando exactamente del mismo tema? Piensen, por ejemplo, en la señora que está por allá al lado de esa mesa y en este señor que está aquí explicándole, seguramente es un vendedor, a esos que están aquí sentados. ¿Podrían estas 2 personas estar conversando exactamente de lo mismo? Exactamente de lo mismo. Pues por el azar, sí. Si hay un tema, digamos, de conversación, ¿no? Con el proceso de paz, o no sé, o Venezuela, o qué sé yo,
algún tema, digamos, de la farándula, de la farsándula criolla, como dicen por ahí, tal vez por casualidad ellos puedan estar conversando, pero eso es para ellos dos. Si usted empieza a escoger personajes en todo ese borde, es muy improbable que todos estén conversando exactamente de lo mismo. En el universo pasa lo mismo, pero ahora piénsenlo con la luz. ¿Qué posibilidad hay de que si usted observa en una dirección y en la otra, de los puntos que apenas le está llegando a usted la luz, esas dos nubes de gas que usted está viendo allá a lo lejana, produzcan luz que tenga las mismas propiedades? ¿Qué probabilidad hay de que eso pase? Entonces, de nuevo, usted puede que encuentre dos puntos que emitan luz igual, pero sería una casualidad. Aquí ya no tenemos tiempo para que se rieguen chismes. El universo no ha existido por siempre y un chisme en el universo toma mucho tiempo en recorrerlo. Entonces, en realidad, la posibilidad de que hayan dos puntos en el extremo del universo observable emitiendo luz igual es casi nula y, sin embargo, es idéntica. Penses y Wilson observaron que la radiación proveniente de un punto en el cielo desde la creación y el punto diametralmente opuesta era exactamente la misma. El error, hoy después lo descubrimos, varias décadas después, estaba en la quinta cifra decimal. Si usted escribe algo, por ejemplo, el pico en el que ocurre la emisión de radiación o la temperatura de la radiación en esa dirección y en aquella dirección y las compara, coinciden hasta la quinta cifra decimal. Los profesores de física les exigimos a los estudiantes que corten en la segunda cifra decimal, que no jodan, aprendan a manejar las calculadoras. Que las calculadoras dan como 27 cifras decimales, pero en física se sabe que a la 17ª cifra decimal, no jodas, ya vas muy lejos. Se dice que si usted lanzara un objeto, lanzara una flecha al borde del universo, con un error en la 17ª cifra decimal en la inclinación, al llegar al otro borde del universo caería a 1 metro de distancia del anterior. Entonces, 17 cifras decimales es realmente una exageración y todos los estudiantes la ponen en los exámenes. 5 cifras decimales, uno ya va sintiéndose mal por el estudiante, ¿cierto? Y en el universo son 5 cifras decimales de coincidencia en la luz que viene de un extremo y del otro. ¿Qué demonios es eso? Ese es el gran misterio. Y ese misterio no lo resolvió Bicep 2, pero es el misterio del que nació la teoría que terminó confirmando Bicep 2. Hay un problemita con mi experimento en el supermercado. Yo no sé si alguno lo habrán notado. Yo estoy suponiendo que el supermercado es algo así como el supermercado Big Bang, ¿cierto? Si me roban el nombre, ya lo registré en Cámara de Comercio esta mañana, o se me lo van a robar. Aquí que le ponen supermercado de todo, supermercado Metro, supermercado, bueno, ok, whatever. Entonces, el supermercado Big Bang parece muy bonito, en vez de luz hay sonido, pero tiene una característica que no tiene el supermercado, el universo real. ¿Cuál es esa característica? Piensa un momento ahí, la característica que no tiene el supermercado es que no se expande. O sea, este señor está sentado en la mitad del auditorio, esperando a que le llegue el sonido, pero en el proceso no se crea un solo metro de baldosa, no se agregan baldosas al supermercado. Entonces hagamos más emocionante la historia. ¿Por qué no hacemos que el supermercado crezca? Mientras el sonido va llegando, le ponemos al supermercado más baldosas. Piensen en lo que es eso. A ver, pensemos en primerazo qué podría pasar. Si usted agrega una baldosa cada 8 días, no pasa nada, porque es que son 60 milisegundos para que llegue desde el borde del supermercado. Entonces, si usted agrega una baldosa cada 8 días, es suave. Eso es lo que está pasando en el día actualmente en el universo. Le están agregando 1 kilómetro a 40.000 billones de kilómetros, ¿cierto? Pero la luz va a 300.000 kilómetros por 1 kilómetro por segundo, pero la luz va a 300.000 kilómetros por segundo y obviamente la luz siempre alcanza a llegarnos. Entonces, con lo que va sucediendo es que al ritmo al que se está expandiendo el universo, que es muy lento, cada vez podemos ver más y más afuera. Pero ustedes imaginan qué sucedería si en el supermercado Big Bang pusieran baldosas cada 10 milisegundos. Cada 10 milisegundos. Entonces miren lo que sucedería. Al principio el señor está en la mitad y después de 1 milisegundo escucha las conversaciones a 1 metro de distancia. Cuando pasan 2 milisegundos, el señor esperaría escuchar más lejos, pero por casualidad se agregaron baldosas en la mitad que hizo que el borde de su supermercado escuchable siga siendo el mismo. Cojan el señor que está aquí leyendo el periódico, miren el señor que está aquí leyendo el periódico de referencia, miren dónde está, al milisegundo está aquí, y a los 2 milisegundos sigue ahí. En la anterior no, en la anterior el señor estaba ahí y después el borde se iba corriendo más allá.
A los 3 milisegundos, si se sigue expandiendo, el Señor sigue estando en el borde. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una expansión del supermercado a la velocidad del sonido. ¿Qué pasaría si usted estuviera en un supermercado y el supermercado se inflara a la velocidad del sonido? Que usted no escucharía sino el carrito que usted llevara, y 2 o 3 personas a su alrededor. Nunca escucharía el resto del supermercado. Usted viviría en una burbujita chiquitica con 4 o 3 personas a su alrededor. ¿Okay? Bueno, pero bueno, los supermercados no crecen. ¿Quién se va a poner aquí a pelear, cierto? Bueno, pero obviamente en la física nos damos unas licencias, hagamos una cosa más exagerada inclusive. Hagamos una expansión más rápida que el sonido. ¿Qué pasa si en el supermercado se agregaran 27 baldosas en un milisegundo? Entonces, ¿qué sucedería? Arrancaría el tema así, el Señor al milisegundo escucharía 3 metros, pero ¿qué sucedería a los 2 milisegundos? Aumentó de 3 a 6 metros. La distancia sigue siendo la misma, es que el sonido sigue viajando. Pero ¿qué sucede? Al contrario de lo que pasaba antes, era que el sonido le iba ganando espacio al supermercado, ahora el supermercado le gana espacio al sonido. Y mire, el Señor alcanzaba a escuchar la conversación de estas 2 señoras, pero después ya no. Y después ya no escucha sino su cabeza. Y después nada. Y después nada. Si al principio el supermercado se expandiera más rápido que la velocidad del sonido, al rato lo único que escucharía la persona vendría de una parte microscópica del mercado original. El Señor al principio se quedaba esperando y finalmente terminaba escuchando para un carrito al final del supermercado. En un supermercado que se expandiera, que le agregaran baldosas a una velocidad mucho más grande que la velocidad de la luz, lo que sucedería es que al principio él escucharía a las personas vecinas y después, cámara anecoica, es un aparato que hay en los museos de ciencia, algún día esperemos que, no la hay todavía, ¿quién explora? La cámara anecoica es un lugar donde usted no puede escuchar nada, absolutamente nada, la cámara no rebota ningún sonido, entonces usted lo único que escucha es el latido de su corazón, los movimientos de sus intestinos, y es absolutamente perturbador. Uno no sabe la cantidad de sonido que produce uno mismo, ¿cierto? Uno se escucha hasta pestañear. Este señor escucharía solo eso, y habría un momento en el que el oído solamente escucharía lo que se produce en esta parte del pabellón, y no sería capaz de escucharlo de este otro lado del oído, ¿cierto? Pero eso es en teoría, estamos hablando de Alicia en el País de las Maravillas, no me venga aquí a joder, no me moleste, ¿cierto? Con el tiempo, ¿qué sucedería? Con el tiempo al final, después de 60 milisegundos, el sonido habría recorrido 18 metros, pero el supermercado se habría expandido tanto que lo que estoy mostrando aquí es un pedazo de la cabeza del Señor nomás, un pedazo de la oreja. Repito, ¿pero eso es fantasía o no? Resulta que esa fantasía ocurrió en el universo en el que nosotros vivimos. Y ese es el descubrimiento de Bicep 2. Bicep 2 descubrió que el universo pasó al principio de su existencia por una etapa en la que la expansión le ganaba la luz. Si el universo se hubiera expandido, se expandiera más rápido que la velocidad de la luz, al rato lo único que vería un observador en ese universo sería una parte microscópica del universo original. Nos robaron el universo, señoras y señores, nos quitaron, vivíamos en un universo grande y por el fenómeno, un fenómeno que hoy conocemos científicamente como la inflación, nos dejaron una parte microscópica. Miren por favor este cielo que ustedes ven aquí y ahora salgan y miren el cielo. Aunque a usted le parece que esto es absolutamente gigante, absolutamente enorme, usted piensa en lo que demora viajando, etc. Todo lo que hay en el universo que usted ve en el cielo proviene de una brizna microscópica de espacio. Todo, absolutamente todo viene de una brizna microscópica de espacio. O sea que usted, en realidad, la expansión del universo, lo que es un gigantesco microscopio miserable que nos dejó atrapados en un pedacito de universo. Miserable, ¿cuál miserable? Oh, mira qué belleza, hombre, ¿cómo va a ser miserable? Hombre? Miserable, era miserable porque al principio la cosa era muy simple. Lo que pasa es que el universo al evolucionar se enriqueció y hubo cosas maravillosas que surgieron en el camino. Ahora bien, si esto es así, ya se entiende por qué la radiación de fondo es la misma en todas partes. Pues ¿cómo no iba a ser la misma si el universo empezó siendo una cosa chiquitica? La radiación de fondo que usted ve ahí se parece mucho a esto. Miren cómo se ve el sonido de este señor. Se ha amplificado tanto el espacio que cada punto, incluso los que están en el borde, tienen el mismo sonido. Todos tienen el mismo sonido.
es que se amplificó, se amplificó, se amplificó y todo se vuelve exactamente lo mismo. Este gráfico que hay aquí, que lo hice en PowerPoint simplemente ampliando la foto, ampliando la foto, yo me comporté como una especie de creador, ¿cierto? Entonces, lo que esencialmente lo hizo el universo y nos dejó con este misterio que hay aquí. A mí me encantó, me pareció fascinante una cosa que escuché en el tercer capítulo de Cosmos, y es que a los seres humanos nos dejaron abandonados en una canasta en la Tierra, tocaron una puerta que no tenía gente, y esencialmente el muchachito quedó ahí y nunca salió nadie a recibirlo. Y el muchachito empezó desde chiquito y hoy en día está haciendo esto. No, una visión espectacular de cómo llegamos nosotros a descubrir esto. Ese liso que ustedes ven ahí es un liso natural y es la prueba directa de que el universo pasó por ese periodo. Con aprecio, Alan Guth. Este señor que ustedes ven ahí fue el creador de esa idea, se llama el modelo inflacionario, surgió en 1981. Piense usted qué estaba haciendo en 1981. Ni un pensamiento de su mamá era, ¿cierto? Yo en 1981, 6 años jugando, tirándome sentado en un patín allá en el Mirador en Bello, hermano, estaba jugando más bueno, y no sabía que este tipo, yo tuve la fortuna de conocerlo en Trieste, en Italia, y con todo respeto, él no entiende español por suerte, cuando uno lo ve entrar al auditorio, lo ve como un bobito. O sea, el tipo tiene así pantalones levantados, se ríe con todo el mundo, etc. Ahí no va, lo saluda, toma la foto, me tomé una foto, la mandé por correo a todos mis amigos pachicaneales, y la foto desapareció. Pero es que no les puedo chicanear hoy. Listo, entonces este tipo tiene una cara de pelota, hermano. Y apenas empieza a dictar su conferencia, hermano, pucha, se agacha, no, este man es un genio. El tipo empieza a hablar y el tipo inmediatamente arrasa con todo el mundo. Alan Guth, el segundo ganador del premio Nobel, se los predigo, pues apuesto $1000 a que se lo va a ganar. Pero hay una pregunta que nos, digamos, perturba y es, ¿cómo sabemos que eso es verdad? ¿Cómo sabemos que esa historia de que el universo nació de una cosa microscópica y se agrandó hasta ser lo que es ahora es verdad? Una prueba, digamos, inicial es esta, la radiación de fondo sea igual, pero en realidad esta no es una prueba. Esto fue lo que motivó a Alan Guth a crear el modelo. Entonces, en realidad, Alan Guth lo que hizo fue tratar de explicar por qué todo era igual. Pero nadie le creyó y hasta hace poco también se estaban burlando de él en Facebook, ¿cierto? Con esa teoría, e inclusive uno de los creadores de la teoría hoy en día ya estaba renegando, hace un mes estaba renegando de ella, hoy en día está otra vez arrepentido. ¿Cómo sabemos que esta teoría es verdad? Pues, obvio, ¿cierto? Hoy sabemos que es verdad gracias a BICEP 2. Gracias a BICEP 2. BICEP 2 es el que confirma que el modelo inflacionario es cierto. ¿Y cómo lo hace? Con la detección de los modos B de la polarización de la radiación cósmica de fondo. Este es el descubrimiento que confirma esto. Pero ¿cómo lo confirma? Eso es lo que voy a tratar de explicar en esta última parte de la conferencia. Ahora bien, si todo el universo observable, y esta es la clave de todo, ojo con esto pues, todos ustedes, yo estoy seguro que algunos de ustedes han pagado aquí consulta con médico cuántico. Ah, que sí. Y si no, una tía. Y bueno, y por el teorema de los 4 grados de separación, todos conocen a alguien. Todos conocen a alguien que ha hecho consulta al médico cuántico. Hay una conexión entre nosotros y la física cuántica. Hay una conexión entre el universo y la física cuántica a través de la inflación. Porque es que si todo el universo nació en un manchón minúsculo de espacio, lo que nosotros vemos en el cielo debería tener o seguir las leyes del mundo microscópico, amplificadas. Increíble, ¿qué físico se hubiera soñado que la extrañísima teoría cuántica, que solo funciona a la escala de un átomo, la inflación se la iba a ampliar hasta el tamaño de una galaxia? ¿Verdad, pues, papito? Y se la iba a colgar del cielo como un cuadro para que la recordara toda la vida. Eso es exactamente lo que hizo la inflación. Entonces, este descubrimiento de BICEP y la inflación nos obliga, voy a dejar un videito, esta presentación voy a ponerla pública, no quiero poner el video, nos obliga a hacer un viaje contrario al que hemos hecho la astronomía. La astronomía ha hecho un viaje de salida. Los astrónomos básicamente es gente que le rehuye a la realidad inmediata, hermano. Lo que quiere el man es estar a 10 millones de años luz. Y si puedo estar a miles de millones, mejor. Pues resulta que la inflación lo devuelve a usted para adentro, ¿cierto? Resulta que las claves de lo que usted está viendo en la distancia más remota del universo están adentro de sus átomos, incluso más adentro de sus protones, etc.
Entonces, para poder entender un poco la inflación y para entender el universo hay que entender la teoría cuántica. Y yo obviamente no le voy a dar una conferencia de la teoría cuántica porque a mí solamente me pagaron por una conferencia de cosmología. Bueno, entonces, la próxima semana más cuenta chistes. Entonces, les voy a proponer que para que entendamos la teoría cuántica hagamos un experimento. Les voy a proponer entender la teoría cuántica a través de un experimento. El experimento lo hice esta tarde. Que me senté y yo como le explico la teoría cuántica a esta gente que no ha visto nada. Entonces ya me senté y yo dije, bueno, vamos a hacer un experimento. Y el experimento es muy sencillo. Coja una cosa negra y le toma una fotografía con su celular. En un lugar oscuro, ahí tenía luz porque saliera mi cara, obviamente, y saliera el experimento. Tome una foto de un objeto negro, ahí tomé un libro en la completa oscuridad. Aquí la tomé para que la miren, espectacular la foto. Yo estuve en un curso de fotografía en el planetario. Obviamente no sale nada. ¿Qué va a salir de una foto de una cosa negra a oscuras? Nada. Es que usted no sabe de mecánica cuántica, farcerín. Resulta que si usted coge una foto negra, y este es el experimento, y la amplía, y cambia el contraste, descubre la física cuántica. Resulta que cuando usted... bueno, aquí no se ve. Qué pesar. Cuando usted coge la foto, que aquí se sigue viendo negra, y la amplía, y después aumenta el brillo de la foto, descubre que la foto es granulosa. No sé si ustedes la han visto. No, eso siempre se ve con todas las fotos. Uno la amplía hasta que ve los píxeles. Pero aquí no me estoy refiriendo a eso. Me refiero a los que toman fotos de noche. Aquí hay algunos que toman fotos de noche, muy raro tomando fotos una noche. Pero, bueno, fotos de noche, los que trabajan con astrofotografía, toman fotos del cielo y el cielo no les queda negro, sino que les queda mono. A los que han tomado fotos de noche y les queda el cielo mono, saben de lo que les estoy hablando. Las fotos negras no son negras, son monas. Y a lo que me refiero cuando digo que son monas, es que hay una granulosidad microscópica en la foto. Y esa granulosidad microscópica, aquí ya sí la vieron. Hasta aquí he ampliado la foto por ahí unas 100 veces. Posiblemente son 2 o 3 píxeles de la foto, de una foto que comenzó absolutamente negra. Esta ampliación que yo hice aquí es una ampliación absolutamente forzada y clásica. Lo que yo hago es coger la cantidad de luz que llegó, que era muy poquita, y le meto electrones, y le meto señal, y le meto electricidad, y le meto, hasta que veo algo. Yo estoy convirtiendo un fenómeno microscópico en un fenómeno macroscópico. Una mancha en una foto negra. Comenzamos con una foto negra y terminamos con una foto con granos. Comenzamos con una foto negra y terminamos con granos. Así hizo la inflación. Empezó con un universo que aparentemente era liso y al ampliar una brizna miserable de espacio terminó con granos. Esos granos de la inflación tienen el mismo origen que los granos de la foto. Y el origen es la mecánica cuántica. En los granos de la foto lo que sucede esencialmente es que cuando usted toma una foto grande, usted ilumina un sensor electrónico y en ese sensor electrónico, en cada punto de ese sensor electrónico, entre otras cosas, hay unos lugares donde cae un fotón. ¿Y qué es un fotón? Un cuanto de luz. Y ese fotón arranca un electrón, que es un cuanto electrónico, ¿cierto? Y lo que sucede esencialmente es que donde haya luz salen electrones. ¿Pero qué sucede? Resulta que aun cuando no hay luz, la teoría cuántica dice que hay electrones. Eso lo llaman fluctuaciones, cambios, digamos, térmicos en la cantidad de partículas y de cuantos. Como son tan poquitos, nadie le nota. Usted apaga la luz de la pieza, listo, apagó, durmió. No hay nada aquí. Pero es porque son muy chiquiticos. Pero si usted pone a dormir a un electrón al lado de su cama y apaga la luz, el tipo dice, no apagaste nada, ¿cierto? Estoy aquí recibiendo un montón de luz, hermano. ¿Cuántas fluctuaciones que todavía quedan en la...? Eso se puede editar en YouTube. Muy bien. Entonces, si el universo también es una foto negra ampliada, ¿dónde está la granulación? Les presento la granulación del universo. Usted y yo somos esa granulación. Usted y yo somos el resultado de un proceso de formación que comenzó con las galaxias. Las galaxias son la granulación original.
y que por un proceso evolutivo de la materia llega hasta este gatico hermoso que ven aquí y a otras cosas bonitas pues, que hay en el universo, ¿cierto? En el proceso evolutivo. O sea, la granulación del universo somos nosotros. Entonces yo alguna vez ponía también en un blog que escribí hace mucho tiempo que nosotros somos hijos del principio de incertidumbre. Nosotros somos producto de un fenómeno mecánico cuántico, originalmente. La inflación lo amplificó de la misma manera que el software de imágenes amplifica, digamos, la intensidad del brillo del cielo. Entonces, cuando Penzias y Wilson vieron la radiación de fondo, vieron esto. Pero cuando se lanzó un satélite en los años 90 para ver la misma radiación de fondo con una precisión de 6 dígitos significativos, vieron esto. Claro, al aumentar el contraste y al aumentar la radiación, descubrieron que la radiación estaba llena de grumos. Esto que ustedes ven aquí es una foto, ¿cierto?, que tiene grumos cuánticos amplificados por la radiación. Ahora sí se les empieza a aparecer a una pequeña porción diminuta de espacio. Así lo vio el COBE en 1990 y así lo vio BICEP 2. ¿Qué ve BICEP 2? Esa radiación de fondo no la ve completa, no puede ver todo el cielo. Acuerden que él solamente puede mirar hacia el sur. Él lo que ve es un pedacito. Y las manchas rojas y azules son las granulaciones de la radiación de fondo. Las granulaciones amplificadas lo que más se puede. Pero a mí me invitaron a una conferencia a hablar de ondas gravitacionales y este tipo en ningún momento ha mencionado las ondas gravitacionales. Y entonces aquí es donde entra que si el BICEP lo hubieran diseñado para ver la granulación cuántica del universo, amplificada por la inflación, no hubiera hecho nada, porque ya lo hizo el COBE en 1990. Lo que el BICEP lo invitaron a hacer fue a medir la polarización de la radiación de fondo. La polarización es un concepto, digamos, con el que no estamos familiarizados teóricamente, pero sí estamos familiarizados de forma práctica. La luz, por ejemplo, que sale de la pantalla de un celular, sale polarizada. La luz que viene del sol no está polarizada. Cuando nos ponemos unas gafas oscuras, las gafas, hay un recubrimiento polarizador, o sea que solo escoge la luz de cierta polarización. La polarización tiene que ver con la manera como la luz, ustedes saben que la luz es una onda, oscila, ¿cierto? La luz puede oscilar vertical, horizontalmente, en círculos. En la luz del sol hay polarizaciones de todos los tipos. Cuando usted se pone unas gafas, solo deja pasar, por ejemplo, la luz que oscila verticalmente. Como hay de todos los tipos, usted está quitándole luz al sol y por lo tanto usted está creando el efecto de unas gafas o de unos vidrios polarizados. En el cine utilizamos la polarización, por ejemplo, para esto. Estas son unas gafas oscuras muy especiales. Uno de los ojos deja pasar la luz polarizada en una dirección y la otra en la otra dirección. Aquí en el Parque Explora pueden disfrutar funciones con esto. ¿Qué sucede? Como cada ojo recibe luz polarizada en direcciones diferentes, entonces desde la pantalla se le mandan a usted imágenes con polarizaciones diferentes al mismo tiempo. Y entonces, en un ojo, usted percibe la polarización de un tipo, que es la imagen que debería recibir su cerebro si está viendo, ¿cierto?, la espada saliendo de la pantalla, ¿cierto? Entonces, este ojo ve lo que debería ver un ojo derecho cuando están apuntando con una espada, y el ojo izquierdo recibe la luz polarizada en la otra dirección, que digamos es lo que debería ver su ojo derecho, izquierdo, el otro izquierdo. Bueno, entonces resulta que con eso en la cabeza se crea el efecto de la sala 3D. Ustedes han hecho el experimento pues, mientras están terminando de escribir el correo electrónico tan importante antes de que empiece la película. Antes de ponerse las gafas todo se ve doble y la razón es que los ojos perciben todas las polarizaciones. Entonces usted ve las dos imágenes, pero a usted apenas se pone las gafas, este ojo solo recibe una polarización y este recibe otra. Entonces hay un experimento muy bacano que se podría hacer si usted tuviera un tiquete para irse ya para el Polo Sur, si sus ojos pudieran ver en microondas, si tuviera la sensibilidad, y es esta. Imagínese que usted pudiera ver la radiación de fondo proveniente de ese bloquecito, de esta manchita en el cielo, pero con un solo ojo, con unas gafas 3D compradas en Cine Colombia, pues una cosa así normal. Si usted pudiera ver la radiación de fondo con un solo ojo, unas gafas 3D, no vería toda la radiación, vería un pedazo. Si usted viera la misma radiación, pero con el otro ojo, vería otro pedazo. Y entonces, lo que este instrumento tiene es esto, tiene polarizadores que van mostrando, que van midiendo la intensidad de la luz que llega con una polarización o con otra. Y al final construyen justamente el mapa que ustedes ven allá. La rayita negra que ustedes están viendo allá es en qué dirección tiene que poner uno las gafas o el polarizador para que la luz se vea. Y entonces esas rayitas están mostrando para dónde va la polarización de la luz. Eso fue lo que midieron con el BICEP. Pero ¿qué información da la polarización? La polarización se produce, por ejemplo, cuando esos grumos
cuánticos que crecieron a tamaños gigantescos, ¿cierto? El universo esencialmente era pixelado cuando nació, ¿cierto? En esos grumos se formaron las galaxias, y las galaxias se forman cuando los gases que hay en el medio empiezan a acumularse por la gravedad. Pues la caída del gas y la luz que sale de ese gas produce polarización, pero produce una polarización como esta, ¿cierto? Rayitas que salen todas de un punto, o una polarización como esta, rayas que dan vueltas alrededor de un punto. Todo eso viene de un fenómeno muy normal, el colapso. Pero hay una forma de polarización que no es imitable por nada. Resulta que, entonces, la polarización de la luz de la radiación de fondo en esta primera, digamos, diapositiva, viene del movimiento de la materia. La materia, al moverse, crea direcciones de polarización en la luz, al moverse. Pero es que resulta que Einstein descubrió que no solo en el universo la materia se mueve. Ya lo dijimos con la expansión del universo, también el espacio, entre comillas, se mueve. No es que se mueva, se crea espacio. La observación del movimiento o la expansión del espacio es dificilísima porque ocurre a escalas gigantescas, la expansión. Pero resulta que si usted hace chocar dos agujeros negros con gran violencia, usted puede hacer que cerca de los agujeros negros el espacio-tiempo se expanda y se contraiga de forma oscilatoria y violenta y detectable. Cuando usted hace chocar dos agujeros negros y hace que el espacio-tiempo se expanda y se contraiga, produce lo que llaman una onda gravitacional. Entonces resulta que si las ondas gravitacionales existen desde el origen. Y si el universo nació y a nivel microscópico hay espacio y tiempo, también podrían existir ondas gravitacionales en las cuales el espacio se contrajera y se dilatara, se contrajera y se dilatara. Cuando los astrónomos pensaron en esto dijeron, no, pero es que son muy chiquitas, pues, son ondas diminutas, son fluctuaciones cuánticas, digamos, antes del origen del universo. Sí, pero la inflación las amplificó tanto que ese movimiento en algunos lugares, miren, en el espacio, aquí les estoy dando una fotografía, pilas pues para que después no digan que la boleta no valió la pena la avenida. ¿Sí o qué? Lo que les estoy mostrando aquí es un pedazo de espacio-tiempo diminuto, cuántico. Y lo que están viendo allí es que en una parte del espacio se está estirando y en otra parte se está contrayendo. Cuando esto se estiró, por efecto de la inflación, se estiró hasta tener un tamaño cosmológico, la parte en donde estaba estirando se producía la polarización en la dirección y la parte donde se estaba contrayendo producía luz polarizada en otra dirección. Y como resultado produce este tipo de polarización. Estos remolinos que ustedes ven aquí, no hay ningún fenómeno físico capaz de imitar esta forma extraña de polarización. No es el colapso, no son otros fenómenos físicos. De tal manera que este remolino que hay ahí, señoras y señores, son las ondas gravitacionales pequeñitas, existentes antes de que ocurriera la inflación, infladas hasta tener tamaños astronómicos. Este es esencialmente entonces el descubrimiento de Bishop-Dobbs y así se conecta con la inflación. Si la inflación no hubiera ocurrido, no hubiéramos visto esto. Porque las ondas gravitacionales del principio hubieran quedado por ahí ocultas, microscópicas. Como la inflación ocurrió, las podemos ver. Muy bien. Y entonces, ¿qué se nos viene? ¿Qué se viene para Investiguemos 7? O sea, ¿qué tenemos que escribir a partir? Porque es que hay un problema en este momento. Hay un problema en este momento y es que estamos enseñándole a nuestros niños cosmología. ¿Y qué le estamos diciendo? El universo nació en un Big Bang y tal, se acabó. No les estamos contando la historia completa. Seguramente algunos profesores aquí que, no sé, bien, les cuentan una historia, pero todavía, por ejemplo, les cuentan, no sabemos si fue, bueno, supuestamente a partir del Bishop-Dobbs ya podemos contar una historia oficial. Es increíble, es la primera vez en la historia de la humanidad que se puede contar la historia oficial del universo. Y oficial, reconocida. Bueno, como ustedes saben, en la ciencia, y eso es lo que nos separa de un culto religioso, ¿cierto? En la ciencia, el futuro nos dirá, digamos, la verdad. Y cuando nos la diga, tal vez también podría ser mentiras, ¿cierto? Entonces, cuando decimos aquí la historia oficial, es que es la historia hasta que se acabe el gobierno de la inflación, ¿cierto? Cuando acabe el gobierno de la inflación, no sabe uno qué gobierno vendrá, ¿cierto? Entonces, vamos a contar la historia en muy breve de la creación. Antes de que todo comenzara, antes incluso del tiempo, todo era oscuridad. Eso me pareció mucho a la... No, pero eso no fue voluntario. Todo era oscuridad. La diferencia es que en el libro que ustedes están pensando no aparece la palabra aparentemente, ¿cierto? Todo era aparentemente oscuridad. Pero ese aparente vacío
en realidad rebosaba de actividad, porque no existe el vacío en la mecánica cuántica, así como no existen las fotos negras en la mecánica cuántica. Las fotos negras solamente existían antes del siglo XX. Un día, algo extraordinario ocurrió en una brisna microscópica de espacio, por una fluctuación igual a la que hacía que a veces apareciera energía, a veces desapareciera, etc. En ese manchón cuántico apareció formas de materia, una forma de energía inesperada. Inesperada, ¿por qué? Con una propiedad que la física no creía que podía existir, y esa propiedad es que la materia que había en ese pedacito chiquito de materia, en ese pedacito chiquito de espacio, se repelía en lugar de atraerse. Es una forma exótica de materia. No, hasta el momento nadie ha sido capaz de crear algo parecido, pero con el descubrimiento de la expansión acelerada creemos que todavía ronda por ahí. Hay que cuidarse. ¿Qué sucedió? Lo más terrible es que esa forma de materia increíble, cuando el universo se expandía, como la forma de materia de la que estamos hablando viene del vacío, había más vacío. Y entonces de esa forma de energía hay más cada vez. Y entonces el resultado es que hay una repulsión y el fenómeno es una bola de nieve, es exponencial. Más repulsión, más espacio, más repulsión, más espacio y así sucesivamente. Lo que no sabía esta forma exótica de materia, y la repulsión ocurrió tan rápido que ocurrió más rápido que la velocidad de la luz. El supermercado Big Bang. ¿Y eso qué hizo? Convirtió cada pedazo de la brisna microscópica en universos completos, en regiones gigantescas de espacio. Pero lo que no sabía la exótica materia que había producido este resultado inesperado es que no viviría para siempre. Resulta que esta exótica forma de materia se descompondría de forma casi repentina, produciendo toda la materia que vemos en el universo. Todos nosotros somos esa forma exótica de energía que dio inicio a la expansión descompuesta. Nada de descompuesto, ¿cierto? Esta es materia descompuesta. A esa forma exótica la llaman hoy inflatón, pero le ponen ese nombre es porque no tienen otro, porque si no sabe qué es, ¿cierto? Entonces lo dicen inflatón porque es lo que infla, ¿cierto? Entonces el inflatón, ustedes son descendientes de inflatones. Había tantos inflatones y ocurrió esto en un momento dado del universo que la cantidad de energía liberada en la descomposición de los inflatones fue tan brutal que el universo se llenó de energía y de calor. Ese es el momento en el que empieza la historia de Lemetria. Ese es el huevo primordial de Lemetria, un momento en el que había tanta energía y tanto calor. Eso es lo que uno llama el Big Bang. El Big Bang no es el inicio, el Big Bang es el final de la inflación. Después de la inflación arrancó el Big Bang. La pregunta de qué ocurrió antes del Big Bang tiene una respuesta, la inflación. Y la pregunta de qué había antes de la inflación tiene también una respuesta, no pregunte pendejadas, ¿cierto? Después de que el Big Bang arrancó, toda la historia la cuentan ya en los kinderes de todo Medellín, ¿cierto? ¿No? Que después llegó y que la materia y la antimateria se aniquiló, todas las cosas que todos ustedes saben, ¿cierto? Que llegaron y se formaron los núcleos atómicos, que después se formaron las galaxias, que después las estrellas y que así se fabricaron los elementos químicos. Toda la historia del universo que conocemos es la historia tradicional del universo a partir del momento en el que finaliza la inflación. Esa es la historia a partir del momento en el que finaliza la inflación. Y el universo comienza con la inflación. Pero hay una cosa más increíble todavía, y es que de la misma manera que el comienzo es absolutamente arbitrario, porque como lo conté es así, todo parecía oscuro, todo no parecía, y de repente en una brisna de espacio, ¡tum!, aparecieron inflatones y esa huevonada se perrateó. De la misma manera como yo puedo decir que esto es arbitrario y puede ocurrir súbitamente, resulta que podría volver a ocurrir en algún rincón del espacio del que nació el nuestro, del que hoy llamamos el multiverso. La idea de la inflación es una idea que por la manera como comienza el universo, admite la posibilidad de que haya otros universos. Admite la posibilidad de que antes del nuestro hay otro, gigante, un espacio vacío, enorme, gigante, posiblemente lleno de inflatones, y en el cual pueden estar naciendo continuamente múltiples universos. Esa idea del multiverso ya se está volviendo una idea del común,
tiene una pequeña dificultad y es que detectar el otro universo es todavía muy difícil. Pero de la misma manera, en el siglo XIX creíamos que nunca íbamos a saber de qué estaban hechas las estrellas. Entonces vivimos en un multiverso. Esta imagen que les estoy mostrando aquí es una imagen pictórica y les voy a mostrar dónde estamos viviendo nosotros. En una cosa que es del tamaño, más pequeña del tamaño de un protón de esta pantalla, en este píxel que hay aquí. Algo que es más pequeño que un protón en esta pantalla. En ese lugar están contenidas las 100.000 millones de galaxias que hay en nuestro universo local. O sea que nosotros vivimos en un universo local que es una punta de un píxel en esta imagen. ¿Y qué es esto? Esto que hay aquí es el universo común. Miren que no es infinito, contiene un número finito de galaxias. Pero cuando usted cuenta cuántos de estos universos que hay en esta punta caben aquí, le da un googolplex de universos. El resultado es que usted vive en esta burbuja, pero hay alguien que vive en esta esquina de esta burbuja. Lo mejor de todo es que por esta esquina vive otro extraterrestre y aquí otro extraterrestre. Y aquí hay otro extraterrestre. El universo pulula en posibilidades. Y ante esa posibilidad existe de que como hay tantas cosas, tantas burbujitas, aquí hay un señor, Jorge Zuluaga, se llama exactamente igual a mí, en esta burbuja, dictando en este preciso instante la misma conferencia y terminando en el mismo momento en el que yo estoy presionando este botón. ¡Ta! Muchas gracias. Yo les había prometido que les iba a mostrar los 3 personajes del premio Nobel. Ahí está el tercero. ¿Cierto? Ahí está bueno, ustedes ven cómo se burlan de ellos desde entonces. Este es Alan Guth y aquí es Andrei Linde, el tercer personaje que se va a ganar el premio Nobel. Este Andrei Linde es el creador de la idea de los multiversos y del universo inflacionario que puede crear muchos universos. Los dos se consideran el padre de la teoría inflacionaria. Muy bien. Abrimos el espacio para preguntas. Ninguna religiosa, por favor. Conmigo tuvieron. Buenas noches, Jorge. ¿Qué más, Fife? Bueno, vos que sos físico, que por lo menos como al igual compartimos como esa ansiedad de saber que ahí se está unificando de alguna manera la física, ¿qué reto viene? Vos como físico, o sea, vos no como la colectividad, sino como persona, ¿vos qué crees que es el reto de la física en este momento? El dial. Vas a poner a pronunciar las palabras de Lord Kelvin en el año 1900. No, ya todo está hecho. Con esto todo está hecho, más o menos. Lo que hay que pulir hay unas medidas, confirmar algunas cosas. Lo más maravilloso, creo yo, Pipe, y es lo que debería hacerlos estudiar a todos ustedes ciencias, es que detrás digamos, de la misma manera que hay un universo inflacionario que se autorregenera, las preguntas científicas autorregeneran la ciencia permanentemente. Cuando usted cree que ha resuelto todas las preguntas, en realidad surgen una cantidad mayor de preguntas que las que tenía previamente. Y aunque eso pueda sonar cliché, en realidad esa es la situación. La situación es lo inesperado. Hace 100 años, exactamente hace 100 años, estábamos en una situación parecida. Una situación muy parecida a la de ahora. Faltaba apenas un año para que Einstein publicara la teoría de la relatividad general. Y hasta ese momento la gravitación de Newton llevaba más o menos 300 años imbatible y súper precisa. Y bastó solamente un señor que no se bañó durante como 3 meses, al que le dejó la esposa, los hijos, etc. Bastó que ese señor encerrado saliera un día con un artículo para que todo cambiara. Entonces no sé, por ahí debe haber alguien sin bañarse en este momento, preparándose para sorprendernos. No te puedo decir que se viene, pero que se viene algo grande. Lo huelo. Jorge, si mal no entiendo, entonces estos fueron 2 pájaros de un tiro. La inflación y las ondas gravitacionales. Es interesante. Yo realmente no estoy de acuerdo en decir Jorge, que qué pena. Otra tranquilo. cosita antes Sí. ¿Y el BICE se construyó para encontrar esto o fue un arepaso? No, para encontrar esto. Este fenómeno ya había sido predicho. Es más, la apuesta que yo hago de 1.000 pesos de que estos van a ser los 3 premios Nobel tal vez falle porque de pronto se lo dan también al que predijo los modos de polarización B, también se lo podrían dar. Entonces, yo realmente no creo que esta haya sido la confirmación de la existencia de las ondas gravitacionales. Porque el fenómeno de la polarización es debido a originalmente las ondas gravitacionales.
pero nosotros estamos todavía esperando detectar las ondas directamente, que algo oscile cuando pasen las ondas. Entonces, lo que sí es, y ahí sí te admito que es un 2 por 1, es que lo que esto sí descubrió es que las leyes de la física cuántica también rigen el comportamiento de la gravedad a escalas microscópicas. No se había podido hacer todavía ningún experimento para estudiar, imaginen que no se han hecho experimentos para estudiar la gravedad a 1 centímetro de distancia. La famosa ley de Newton del Gm sobre r cuadrado no ha sido probada a 1 centímetro de distancia. ¿Por qué? Porque es que es muy poquito. Y a 1 centímetro las fuerzas son muy pequeñas. Solo ha sido probada a grandes distancias. Entonces, ¿qué sucede? Nadie todavía ha estudiado la gravedad a escalas muy pequeñas, pero esto, la inflación nos lo permitió. Y lo que estamos descubriendo aquí, con estas ondas, pero ya son tecnicismos, es que efectivamente las leyes de la teoría cuántica describen el comportamiento de la gravedad a muy pequeñas escalas. Es el 2 por 1 de Camilo. Jorge. Joseph, y se demoró. ¿Quién es Joseph? No, Ricardo. Que acerca de lo que tú hablas de las ondas gravitacionales, como estábamos hablando antes de la conferencia, las ondas gravitacionales ya venían siendo descubiertas hace mucho, sino que creían que era algo diferente. ¿Por qué? Porque eran muy tenues. Y el puntico rojo que tú tienes, ese remolino de rayas rojo, lo que pasa es que ahí las ondas gravitacionales comienzan a chocar y comienzan como a ponerse más fuertes y a aniquilarse en una entre otras. Entonces es por eso que se ve más fuerte la señal. Uno tiene que ser un niño para tener, digamos, ese atrevimiento de decir una cosa en una conferencia. O sea, de atreverse a hacer una afirmación en una conferencia. Y al mismo tiempo es la manera como avanza la ciencia, ¿no? Gente atrevida y que dice las cosas, bueno, vamos a proponer esto, vamos a ver si esto es verdad o no es verdad. Entonces, yo al comentario de Joseph, yo tendría diferencias técnicas, Joseph. Podríamos discutir técnicamente qué es lo que está ahí en las ondas. Pero lo que sí es cierto es que la intensidad del manchón es una mezcla de muchos fenómenos, como tú dices. Posiblemente las ondas gravitacionales tuvieran algo que ver. Pero lo que sí es definitivo es que la polarización ahí viene principalmente del efecto de las ondas gravitacionales. O sea, si solamente miráramos la intensidad del manchoncito, no veríamos la onda. Si la onda contribuye al manchoncito, no la veríamos, que estaría oculta dentro de muchos otros efectos. Pero la polarización es una huella indistinguible de la onda. ¿Qué hubo, Andy? Jorge, en redes nos pregunta Marlon Palacio, hay 4 preguntas. Marlon Palacio pregunta, ¿puede ser el multiverso finito o infinito? Simón Echeverry pregunta si se podría utilizar las medidas de polarización de modo B para ver el universo antes del fondo cósmico de microondas. Carlos Alberto Zapata pregunta, aunque la inflación es indetectable a distancias pequeñas, ¿cuál sería su efecto a nivel subatómico? Y Gabriel Restrepo pregunta, ¿cómo se relaciona el descubrimiento de las ondas gravitacionales con el campo de Higgs? ¿Te repito la primera? No, de acuerdo. Entonces, el multiverso yo apostaría que es infinito. Lamentablemente, Newton también apostó que el universo era infinito. Apostó con lo que sabía en su época. Y la apuesta de Newton era muy sencilla, es que si es finito, tendría un centro. Y si tiene un centro, la gravedad lo recogería todo hacia ese centro. Entonces Newton decía, la única salida es que sea infinito. ¿Cierto? Ojo con eso, no van a llevar la idea de que yo estoy estudiando el argumento de Newton. El argumento de Newton ya tiene validez. Lo que estoy diciendo es que con la información tan reducida que tenemos, Newton no había visto galaxias, Newton no había visto corrimiento al rojo, etc. Con la información que tenemos, mi intuición es que es infinito. La pregunta de Simón, de si con la polarización se podrían ver, digamos, las cosas que ocurrieron antes de la inflación, digamos, es interesante. En realidad ya han habido un par de propuestas por físicos muy grandes que muestran cómo podrían verse señales de otros universos en nuestro universo. Porque resulta que la expansión podría haberse visto afectada por la presencia de una burbuja vecina o algo así. Pero esas señales serían macroscópicas, estarían visibles en la radiación de fondo.
Ahora, ¿qué más pueden revelar los modos B de la radiación de fondo? De la radiación de fondo. Yo creo que nos pueden revelar muchas cosas. En realidad, esos modos B son una mirada al momento antes de la inflación. O sea que sí nos van a dar mucha información. Ojalá en el futuro tengamos toda una astronomía, una cosmología basada solo en el estudio de la polarización. Pero no sé si nos la van a dar sobre los múltiples universos. La otra pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el Higgs? Ya descubrimos, uno de los candidatos que existía a inflatón era el Higgs. O sea, el Higgs podría ser esa sustancia, antes de que el Higgs se convirtiera en lo que es ahora, en una época del universo, podría haber sido una sustancia repulsiva. Pero si eso hubiera sido así, la temperatura del universo después de la inflación habría sido 10 millones de veces más bajita de lo que se midió. A propósito, con las medidas que se hicieron, se midió la temperatura del universo en el Big Bang. El número es un 1 seguido de 29 ceros. 10 a la 29 grados Kelvin, ¿cierto? Es un número gigantesco. Pero sí, y ese número no es compatible con que haya sido el Higgs. Entonces el Higgs ya se sabe que no tiene nada que ver, y ya se me olvidó la cuarta. La otra era efecto a nivel subatómico. A nivel subatómico la expansión no tiene ningún efecto. Le va a dar una analogía que puede ser buena. Si usted coge un globo y sobre el globo dibuja con un marcador una galaxia, ¿cierto? Y otra galaxia, e infla, usted ve cómo las galaxias se separan, pero las galaxias también crecen, porque están hechas de marcador. Ahora hagan lo siguiente, en el globo no pongan marcador, las partículas del marcador no tienen cohesión. Entonces, claro, la expansión se lleva a las partículas del marcador. Pongan liquid paper. El liquid paper tiene cohesión. Apenas se seca, se vuelve un palo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted infla, la expansión del globo no amplía la mancha de liquid paper. Entonces si alguien va a mostrar esto en un colegio, tiene que ser así, no lo haga con marcador, no vaya a ser, porque hay unos estudiantes tipo Joseph, que le salen, profesora, si el espacio se expande, las galaxias también, y las reglas con él, ¿cierto? Y entonces, como se expanden las reglas y se expande el espacio, no notamos. Así me han salido unas preguntas, entonces yo les tengo que decir, no hermano, es que no lo hice mal, marcador, no me dieron materiales al principio del año, ¿cierto? Liquid paper, galaxias de liquid paper, nada de galaxias de... Entonces no hay expansión en este salón, las paredes de este salón no se están separando. Y la razón es que hay una estructura, la Tierra, que tiene una cohesión y la más vergaja que no deja que se separen. Pero eso está por cambiar. La expansión del universo está aumentando, y si aumenta puede llegar un momento en el que la cohesión de todo este salón no sea suficiente y la expansión empieza a derribar, digamos, edificios en la Tierra. Se cae un edificio, y no son los ingenieros civiles de Medellín, sino que se cae y usted dice la expansión acelerada. Allá hay otra pregunta, no sé si le estoy abusando mucho de ustedes. Llevo 1 hora y 39 minutos. El programa hace rato lo editaron, ya sacaron todas las palabras, las referencias a la religión. Las malas preguntas. No, ninguna. Kio, bueno, cuéntame, Alejo, eso, ¿bien o no? Bien. Para usted hay algo implícito en la forma del gráfico, porque yo logré notar que el gráfico tenía como cierta tendencia a una forma. Esta forma. No, podría mostrar el gráfico original completo, sí. El gráfico de todas las bueno, mientras me voy devolviendo. ¿Qué fue lo que viste? Esa. Pues ahí se pueden apreciar como líneas cruzadas, como diagonales. ¿Para usted eso tiene algún significado o podría tener algún significado? Otra vez, mi mejor apuesta es que tiene significado. Es mi mejor apuesta. Imagínense en lo siguiente, estamos ante una observación nueva. En los 1800 se hicieron los primeros dibujos de las galaxias espirales. Y el dibujo, entonces alguien en una conferencia le pudo haber preguntado a Lord Rose, ¿usted qué cree? ¿Usted cree que ese patrón, ese número de brazos tendrá algún significado? Hay 4 brazos. Y un Lord Rose irresponsable hubiera respondido, no, los 4 brazos son aleatorios. Y resulta que después descubrimos que no, las galaxias espirales están llenas de estructura. Entonces yo espero que en 20 años estemos descubriendo los patrones ahí, que de pronto sea vos el que lo haga. Sí. Persigan
obsesiones con esas cosas. Alan Guth se obsesionó con la teoría de la inflación y apenas 33 años después se vino a comprobar, ¿cierto? Entonces hay que obsesionarse con algo y seguir por ahí. Hay un tercero que se llama Paul Steinhardt, que hace como 5 años estaba denigrando de la inflación y hoy en día no ha dicho nada. Y él al principio era defensor de la inflación. Manténgase firme con su... Fred Hoyle se murió creyendo que no había Big Bang. Firme, y por eso lo admiramos todo. Porque un tipo firme con sus... Y trató de apuntarle a una teoría, nunca la demostró. Otra pregunta por allí. Buenas, mi pregunta es que si se le podría aplicar la teoría de entropía, ya que después del Big Bang la materia se liberó constantemente. Ajá. Entonces al principio fue un orden, entonces ya sería un constante desorden. Y como la entropía también maneja las diferentes cosas del calor y la materia cuántica, ¿sí se podría aplicar? Pregunta tan difícil. Muy difícil la pregunta, porque la termodinámica del universo, digamos, es todo un paseo. Lo que yo sí te puedo decir es que la idea de que hubo un momento, digamos, en el que todo estaba más o menos en el mismo estado de temperatura en todas partes del universo observable, por ejemplo, habían pocas fuerzas. Se supone que cuando terminó la inflación no habían 4 fuerzas en el universo, habían 2, solamente habían 2. Entonces, se cree que al principio en realidad el universo era un poco más ordenado, que la entropía era muy bajita y que a medida que ha ido pasando el universo, como lo dice la segunda ley, la entropía ha ido aumentando. Pero algunos, por ejemplo, reniegan de esa idea. Algunos dicen, no, en realidad el universo nació en un estado de entropía alto, muy alto. Ahora, hay una cosa muy interesante sobre la segunda ley, y es que nosotros somos una violación rampante de la segunda ley a nivel local, ¿cierto? La segunda ley de la entropía es una medida de qué tan probable es un fenómeno. Un fenómeno tiene mucha entropía cuando es altamente probable. Entonces, si usted ve un montón de arena en una playa, es un fenómeno de muy alta entropía, porque tener arena en cualquier planeta es nada. Pero tener átomos de carbono, moléculas de agua, formando una persona, pensando, dictando una conferencia, es altamente improbable. Yo soy un objeto de muy baja entropía. Entonces, el universo ha descubierto una cosa muy bacana. El universo se hackeó la segunda ley de la termodinámica. El tipo se dio cuenta y dijo, a ver, eso es como un papá. Pago esta cuenta este mes, la próxima vez pago la otra, y así me voy llevando a mis hijos, los voy sacando al exterior, ¿cierto? Entonces resulta que el universo se dio cuenta que mientras aquí en la Tierra baja la entropía y crea vida, en otro lugar del universo tiene que aumentar la entropía más de lo que hay aquí. Eso se ve hoy en día en la cantidad de calor que sale de la Tierra. La Tierra es un bombillo de radiación infrarroja por la cantidad de baja entropía que está produciendo. Entonces, ¿podría llegar un momento en que haya tanta inflación que pueda colapsar? Que en vez de repelerse, se contraigan. No, parece que hasta ahora no existe la posibilidad. Existía, pero ya no existe. Lamentablemente. Muchas gracias. Bueno, y le agradezco por lo de la foto negra, de la granulación. Porque es que yo tenía una pregunta que era si había forma de que el cero como tal no se lo considerara como vacío, como un punto de referencia de nada, sino que si había algo que lo pudiera valorar como un objeto, como un conjunto de un todo. Sí, excelente. Y ahí me la respondieron. Claro. Muchas gracias. No existe cero en la mecánica cuántica, excelente, muy bien.